Está en comunicación telefónica con nosotros Juan Valerdi, él es economista. ¿Qué tal, Juan Valerdi? Juan Martín, Ramos Padilla, te saluda, me acompaña Agustina Boto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un placer hablar con ustedes otra vez. Bueno, lo mismo, sabemos que estás con un poco de tos, según nos han contado, así que si te dan ganas de toser, tosé tranquilo, lo importante son los conceptos, más que nada. Gracias por habernos atendido sintiéndote no del todo bien. Juan, bueno, obviamente queremos preguntarte acerca de esta situación que se está viviendo. Me acuerdo que el primer día que hubo que empezó a subir el dólar blue, se dijo, bueno, esto tiene que ver con los rumores que instalaron acerca de que podría renunciar el ministro de Economía, qué sé yo. Después se despejaron esos rumores y pasaron los días y siguió adelante esta corrida que además se fue acelerando, ¿no? Bueno, un poco preguntarte si hay alguna claridad acerca de cuáles son las causas, y segundo, preguntarte si se puede anticipar uno a saber qué es lo que va a pasar en los próximos días. Quiero decir, si estamos llegando a el final de esta turbulencia o podemos esperar que la cosa siga. Yo esperaría que la cosa siga como en una guerra. Es muy difícil saber cuándo una guerra va a terminar, y esto es una guerra económico, político, social, en la cual sería muy triste que Massa renuncie a los primeros tiros, porque era claro que iba a ocurrir esta guerra. No había ninguna posibilidad de que Massa, siendo un posible candidato del Frente de Todos, que está encarnado además con el kirchnerismo y el peronismo, pensara, y los que lo pusieron y lo impulsan, pensaran que esto no iba a generar, antes del cierre de listas, ni siquiera de las elecciones, del cierre de listas, un intento de voltearlo por las fuerzas del otro lado, de la grieta, que quieren que el gobierno no solamente no gane las elecciones, sino también destruir cualquier posibilidad de que termine el mandato. Eso es lo que estamos hablando acá. No estamos hablando de algo que es solamente una cuestión electoral, sino que es mucho más profundo, y que están dispuestos a inmolar a la Argentina con tal de conseguir dejar claro que la guerra civil que hace 200 años que nos molesta y complica la vida, la están ganando ellos. Y te hago una consulta en este sentido entonces, ¿no? Porque me hiciste acordar cuando decías esto que en su momento, hace algunos meses, el propio Sergio Massa no lo dijo ante la prensa, pero hubo algunos trascendidos de una reunión en la que tuvo, que dijo, a ver, es incompatible ser ministro de Economía y candidato a presidente. Uno analizaba esa frase y se imaginaba escenarios como el que acabas de describir vos. Entonces, digo, la pregunta que te hago, ¿traería cierta estabilidad que en estos días se despejara esa incógnita y que se dijera Massa no va a ser candidato? O por el contrario, que por ejemplo Cristina mañana en el Teatro Argentino dijera la candidata voy a ser yo? Mira, antes de responderte si eso traería calma o no traería calma, te digo que no lo considero como un escenario posible. Ajá. Sea quien sea el candidato del Frente de Todos, no tengo dudas que se va a definir muy cerca del fin de la entrega de las listas, si no la misma noche que es la entrega de las listas a fines de junio. De eso no tengo la más mínima duda. Es una cuestión estratégica, táctica, que Cristina conoce y maneja muy bien, así que sea ella la candidata o otra persona que ella considere que es mejor, digamos, que represente al Frente de Todos, no tengo duda que eso va a ocurrir recién para fines de junio. Así que, por eso te digo también que esta guerra recién empieza, porque en realidad quienes están forzando el dólar ilegal, que no es blue ni es libre, es ilegal, a la suba, y con eso generando un arma de influencia psicológica masiva en la gente y en los empresarios pymes y demás, quienes están haciendo eso, uno de los objetivos que tienen, además de desestabilizar al gobierno, es forzar a Cristina y al Frente de Todos a definir al candidato. ¿Para qué? Para empezar a limarlo, para empezar a operarlo, para empezar a complicarle cualquier chance electoral, porque están bastante desesperados, porque ellos se juegan mucho más que dinero, se juegan poder y se juegan también impunidad, ¿no? Sí, No, un comentario sobre lo que decís, interesante lo que planteás, porque es cierto, no es el estilo de Cristina anticipar jugadas, ¿no? En ese sentido, de hecho yo vengo contando los días, faltan 59 días para que venza el plazo para
el cierre de listas y bueno, entonces vos estás planteando que capaz sea horas antes, ni mañana ni el 25 de mayo seguramente vayamos a saber, independientemente de que sí hay sectores que están tratando de forzar a que esto se sepa antes. Si los medios masivos de comunicación están en manos de quienes quieren destruir a este gobierno, destruir las posibilidades electorales del Frente de Todos, y en el interín, si es posible, destruir las leyes laborales, las leyes previsionales, y gran parte de lo que hace que la Argentina todavía tenga una población que pueda disfrutar un poco de la riqueza que tiene la Argentina, si los medios masivos de comunicación los manejan esos personajes, lo mejor que podés hacer es no darles ni una hora de ventaja para que destruyan al candidato que vaya a encarnar la esperanza de la gente en el Frente de Todos, que además, y estuve escuchando la entrevista anterior que hicieron ustedes, que además tiene que definir no solamente el candidato y una lista de puntos, tiene que definir hacia dónde va a ir la Argentina. Y esa definición la tiene que además atar a un debate interno desde la más básica de las bases de la población hasta los dirigentes sindicales, de los movimientos sociales, dirigentes PYME, etcétera. Eso tiene que ocurrir, no podemos seguir adelante sin saber para dónde va la Argentina y sin debatirlo para construir la correlación de fuerza famosa. Juan, ¿cómo estás? Agustina Goto te saluda. Yo te quería preguntar primero si efectivamente vos creés que queda resto para seguir sosteniendo hasta el último momento, por más que se intente no presentar el candidato, así no se desgasta, si estos efectos de quienes quieren destruir dan resultado. Y también preguntarte quiénes son estos actores económicos que están presionando para que concretamente, ¿no? En estos días Massa mandó a allanar una financiera, mandó a investigar, se investigó y se allanó una financiera. ¿Cómo ves esta situación y si crees que están dando resultado y quiénes son? Mira, el problema es, si se definiera el candidato anticipadamente, lo primero que harían los mismos que están hoy tratando de agitar que la Argentina está al borde del caos y que hay que salir corriendo y al sálvese quien pueda, lo primero que van a hacer es decir quiénes pueden ser los posibles ministros de ese candidato. Y ahí van a empezar a decir cuáles son las posibles medidas que tomaría ese ministro, inventando obviamente esas medidas, porque no lo va a decir el candidato a ministro, que además por ahí también es inventado, y van a empezar a usar eso para articular artillería nuevamente de por qué tiene que subir el dólar, porque ese ministro seguramente va a devaluar 70% u 80 o 200, ese otro ve con buenos ojos a la dolarización, ese otro va a rechazar la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que anticipar el candidato es anticipar el ministro y eso es anticipar posibilidades de inestabilidad generadas por los que están enfrente. Por otro lado, esto que decís vos, digamos que tiene que ver con lo que están pensando y quiénes son los que lo están pensando, no es necesario ponerle nombres propios, ya sabemos quiénes son, y obviamente en estos días Chodos, aunque lo hizo con los acertijos, todos los economistas de Juntos por el Cambio, de Macri, de Larreta, de Bullrich y el propio Milei, todos ellos es creíble que estuvieran relacionados con las cosas que dijo Chodos, por ejemplo, con el lavado, con el reperfilamiento que se anunció y que era en el fondo un default en pesos, porque ellos le dan prioridad a la deuda externa y a la deuda con los extranjeros, que son ellos mismos o los socios de ellos. Todos esos personajes ligados a determinados sectores del poder financiero y económico de la Argentina que ganan con el caos. Hay otros sectores que piensan que en el caos pueden tener que finalmente malvender sus empresas, sus bancos, a fondos internacionales como BlackRock y compañía, que le van a poner la alfombra roja nuevamente si gana la derecha. Así que esos no es que están preocupados porque les gusta el peronismo, les cae bien el kirchnerismo, Massa y demás, sino que están preocupados por su propio poder y sus propias empresas. No es una cuestión de afinidad ideológica, sino de supervivencia, en ese caso de muchos empresarios grandes. Los pymes es otra historia y es más complicado, ¿no? Siendo un poquito más adelante en el tiempo, vos sabés que el otro día tenía una conversación con la mayor de mis hijas que tiene 14 años, hablábamos sobre Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y
Y yo le decía, bueno, mirá, en aquel momento las cosas eran distintas, no sé si vos te acordás, cuando ese día que fuiste a la escuela y te dieron una computadora, y le dieron una computadora a cada uno de tus compañeros, que íbamos a la costa en enero y te encontrabas con todos tus compañeros en la playa porque todos se iban de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero claro, bueno, el Fondo Monetario, el endeudamiento, ahora la situación, la crisis económica... y ella en un momento me pregunta, bueno, pero a ver, supongamos que Cristina volviera a ser presidenta. Me pregunta, ¿vos crees que se podría volver a vivir como se vivía en aquel momento? Y bueno, me pareció una pregunta muy complicada, ¿no? Entonces te la traslado capaz a vos, ¿no? Es decir, esta situación a la que se llegó, sobre todo en relación al endeudamiento, ¿crees que tiene una solución posible que uno pueda decir, bueno, a ver, en 1 o 2 años se puede llegar a vivir como se vivía durante la llamada década ganada? No. En 1 o 2 años no podés volver a reconstruir lo que se destruye muy fácilmente, pero tarda años en construirse. Así como cuando saliste del 2001, que tu hija no vivió y mis hijas tampoco vivieron, porque nacieron en el 2004 y el 2006, no tienen noción de lo que es un quiebre social, un quiebre político, un quiebre económico, como fue el 2001-2002. La salida de la convertibilidad que tanto daño hizo, y por eso muchos de los jóvenes que tienen hoy menos de 22, 23, 24 años, son capaces de votar a Milei y comprar la dolarización porque compran humo o compran espejitos de colores. Yo tengo alumnos en la facultad de 20 años y muchos son capaces de votar Milei porque no vivieron el quiebre que implicó la convertibilidad y el sufrimiento de la gente que durante la convertibilidad estaba escupida por el sistema, en un costado, tirada a la banquina. Solo que ahora sería mucho más grave porque en este caso no hay joyas de la abuela para vender, no hay privatizaciones para hacer, no hay margen de endeudamiento, etcétera. Por suerte, digamos, ¿no? Porque si nos endeudáramos más ya estaríamos en grave problema. Entonces, ¿se puede reconstruir la Argentina? Sin duda, la Argentina tiene recursos muy importantes que son importantes para el mundo y para la propia Argentina, porque yo no creo que la Argentina tenga que agarrar toda la energía de vaca muerta que puede, del litio y toda la soja que puede y venderla para pagar la deuda. No, eso me parece venderla al exterior, me parece que es un suicidio económico y social. Lo que sí hay que hacer, y que es lo que metí en una de las respuestas anteriores, es el debate profundo de para dónde vamos a ir en la Argentina, e incluir a la mayor cantidad posible de la población y ayudarla a formarse políticamente. Como decía Perón, en la Argentina está politizada, pero no está con conocimiento político, con cultura política. Y eso es una de las pocas críticas que le hago profundas al kirchnerismo. El kirchnerismo en 12 años no logró y no pudo instalar una cultura política, especialmente en la clase media, que es capaz de votar de manera suicida económica, porque compra el humo y los espejitos color de la derecha, y al proyecto de la derecha lo que más le sobra es la clase media, no los pobres. A la derecha necesita a los pobres. Perdona, Juan, que te interrumpa. La primera pregunta es, bueno, recién decías que de acá a 2 años ni a 2 años es posible volver a, ni remotamente a algo semejante a la década ganada. Yo te quería preguntar, ¿cómo se hace una campaña en términos, porque hoy el gran problema, hoy la campaña va a estar atravesada por todo lo económico, digamos? ¿Cómo se hace una campaña para poder, qué se le puede decir a la gente que puede construir un nuevo gobierno en términos económicos? ¿Y cómo ves que serán los próximos gobiernos, independientemente de que sea el de Cristina o de la oposición o de cualquier otro candidato? ¿Cómo económicamente qué se puede esperar de los próximos años? Bueno, justamente lo que hay que hacer es plantear descarnadamente, sin ningún tipo de filtro, qué es lo que está en juego en los dos modelos de proyecto de país que encarna el peronismo, el kirchnerismo, el Frente de Todos, y los que encarna la derecha, Milei, Bullrich y compañía. Esos dos proyectos de país hay que explicarlos, y no el día antes de las elecciones, o de las PASO y demás, no en un debate televisivo, sino en cada uno de los barrios, en cada uno de los lugares donde pueda darse esa charla y ese debate. Bueno, esto es lo que encarnan, ¿cómo hacemos para que la Argentina avance hacia un proyecto de país viable en este mundo, con estas posibilidades? ¿Y qué es lo que van a hacer los que están del otro lado para evitar que lo hagamos? Porque eso no puedes olvidártelo, porque si no la gente va a decir, vos no me dijiste que nos iban a subir el dólar a 500 en un par de días, que nos iban a subir la tasa de interés al 120% y el Banco Central chocho, porque la mayoría
de los que trabajan ahí están chochos con la ley de Martínez de Oz que rige a las entidades financieras. Vos no me dijiste que iba a faltar esto o aquello. Sí, hay que decirle todo eso a la población y decirle claramente qué es lo que va a pasar de acá a que empecemos a construir una Argentina que sea un proyecto de país para los 47 millones y no para 10, 15 millones en segunda, 100.000 en primera y todo lo demás tirado por la banquita. Eso lo tenés que decir descarnadamente. O sea, no cuidemos más a la población de saber qué es lo que está en juego, porque si no lo que hacemos en vez de cuidarlos es mandarlos a que voten suicidamente desde el punto de vista social y político y económico. También te quería preguntar, hoy más volviendo a la coyuntura y repasando los últimos días, ahora digamos, un descenso del dólar ilegal. Te quería preguntar a qué se debe. Primero porque ya la corrida ya inició digamos, en términos extraños, porque ya no era más, como decía Juan Martín recién, por la supuesta renuncia de Massa, continuó hasta ayer y ahora está 4.75, están diciendo ahora en la televisión. Sí, y menos también, porque ¿sabes cuál es el problema? El dólar ilegal, que es absolutamente ilegal y no hay forma de fiscalizar cuánto realmente vale, es muy fácil manipularlo con pocos millones de dólares para que suba o baje, pero también es muy fácil manipularlo aún de las transacciones que no ocurren, porque nadie va a estar certificando si el dólar se está comprando y vendiendo a 4.85, 4.90, 500 o 4.50, ¿entendés? Claro. Entonces, cuando dicen que el dólar ilegal subió tanto, capaz que hubo una transacción o media transacción o ninguna transacción en ese valor. O sea, vos decís que un zócalo genera le pone precio al dólar, que si en TN dicen el dólar está a 600, el dólar está a 600. Conozco gente que está en la timba financiera y que ha dicho por las redes incluso, yo no pude vender ni un dólar al valor que supuestamente llegó de 490, 490 y pico. Porque hay gente que quiere vender ahí para comprar acciones o otras cosas. No ocurrió, ¿entendés? Y lo dicen además descaradamente porque hay un montón de gente que en las redes pone si compra, vende, no compra, no vende. Entonces hay mucho de mentira ahí, de manipulación psicológica, porque es un arma de manipulación masiva el dólar, porque sale hasta el último zócalo de internet, hasta el último zócalo de la televisión, como si fuera la temperatura o es el tema del día. Entonces, digo, hay que tener también conciencia de que es un mercado absolutamente manipulable, no tanto así el contado con liqui y con el MEP, que también son manipulables, porque si compran muchos bonos o venden, pueden hacerlo subir, y los jugadores que están haciendo esta movida tienen mucha espalda, así que ese también se puede mover, pero nunca alcanzó los valores del dólar ilegal. Clarísimo. Juan Valerdi, muchas gracias por esta conversación con Radio Caput. Por favor, siempre es un placer charlar con ustedes y con la querida Radio Caput. Bueno, lo mismo,